Video número 16. En la etapa anterior, video número 15, habíamos visto cómo resolver la figura humana a partir de bloques estructurales. En este video vamos a ver algunas de las ideas que nos pueden llevar a la aplicación de color o de técnicas mixtas para terminar las imágenes. Tenemos aquí planteada la figura femenina. Previamente he hecho un borrado de una buena parte de las estructuras y algunos ajustes necesarios antes de la fase siguiente. En este caso vamos a combinar esencialmente marcadores, de pronto con algunos toques de lápiz de color. Vamos a comenzar a extender las áreas principales, las áreas de mayor tamaño. En el caso de la figura femenina, si nos imaginamos que la figura está vestida con un traje negro, hacemos entonces, como lo hemos indicado en otras oportunidades, un primer recorrido por los contornos de la figura. Los contornos, en este caso, de la ropa, que nos permiten originar un área de seguridad con base en la cual posteriormente podemos hacer el rellenado de las superficies grandes. Imaginamos esto. Una vez que tengo establecido el contorno principal, no importa cuál sea la prenda que estemos ilustrando, usamos el bisel, en este caso una punta mediana, giramos el bisel, comenzamos a hacer la zona más grande de la superficie. Para ello extendemos el color negro con movimientos largos, tratando de abarcar la mayor cantidad posible de área dentro de la imagen. Independientemente de que se trate de un color negro, aún una primera capa de todas formas alcanza a mostrarnos leves cambios de tonalidad. Para cierta zona de detalle, por ejemplo del hombro, donde necesito introducir una curva un poco más pronunciada, utilizo la punta de pincel o de plumón que traen algunos marcadores. En esencia se trata de cubrir primero todas las áreas que tienen marcador. Esta figura vamos a trabajarla con el cabello de un color, digamos que marrón, café rojizo. Hacemos de nuevo el mismo proceso, seguimos las principales líneas de contorno inicialmente. Rellenamos hasta donde nos es posible utilizando la misma punta. Es probable que también podamos introducir algunos brillos por reserva de blancos, pero vamos a hablar hoy de la técnica de color plano. Tenemos el cabello ubicado en la figura. Toda esta primera etapa es la que yo llamo la etapa de mancha. Para la piel vamos a utilizar también marcador. En este caso, un marcador que vamos a aplicar de manera uniforme, completamente plano, siguiendo los contornos del boceto que está debajo. La transparencia que tiene este color es una ventaja grande, porque todo el tiempo nos permite observar las líneas del dibujo. En determinado momento inclusive podríamos pensar en que el dibujo fuera ejecutado en lápiz, íntegramente en lápiz. Hacemos exactamente lo mismo con la mano, el antebrazo, el brazo.
las articulaciones de los dedos, la palma de la mano. Giramos el bisel, extendemos el color. Y una ventaja de trabajar en zonas adyacentes de marcador, en este caso hemos comenzado con el negro, de modo que eso nos permite trabajar con entera confianza y no importa si alcanzamos a pasarnos levemente sobre esa zona. Los marcadores deben su reputación a la velocidad con que pueden ser empleados en determinado momento. Y resultan, en ese sentido, mucho más prácticos que otras técnicas a las cuales de alguna manera reemplazaron dentro de la tradición de la ilustración y el dibujo. Si dejamos unos segundos secar el marcador, podemos regresar a él siguiendo el principio de capas sucesivas y nos va a permitir, por un cambio de tonalidad, sugerir algunos de los volúmenes de la figura. Podemos pensar en el arco superciliar, debajo de la nariz, un leve toque. Suponemos un ángulo desde el cual puede estar iluminado el rostro, el pómulo un poco más brillante porque recibe mayor cantidad de luz. Y con esta punta de plumón, usando la estrategia de varias pasadas, tenemos un primer modelado bastante sencillo de las luces y las sombras principales, sin necesidad de utilizar ningún otro material. En el caso de las piernas, estamos mostrando cómo una de ellas se extiende hacia atrás. Recurro entonces al sombreado gracias al número de capas del marcador y puedo inferir cuál de las dos piernas está más adelante que la otra, dejando más luminosos algunos sectores. La frente también la podemos reforzar, parte del puente nasal, etc. Pequeños retoques hechos exclusivamente con marcador de una misma tonalidad. Pensemos en la zona de los zapatos. También lo vamos a hacer completamente negro. Sin hacer ninguna diferencia entre los volúmenes principales que lo constituyen. La traducción de los volúmenes será algo que posteriormente enfatizaremos por medio del lápiz blanco. Ahí tenemos una etapa general del planteamiento de la figura. La línea la vamos a interpretar gracias al uso de un material que no habíamos empleado hasta ahora. Este, que es un material similar al marcador, es un rapidógrafo desechable, en este caso un calibre intermedio, aproximadamente un 0,8. Colocamos la figura en la posición en que mejor pueda trabajar el brazo y comenzamos a traducir en una síntesis muy general los principales rasgos de la figura. Solo unos pocos toques a la manera de manchas son suficientes para componer las características del rostro. Hacemos énfasis, por supuesto, en los contornos, de manera que lo que estamos haciendo es pasar a tinta literalmente nuestro dibujo.
rapidógrafos originalmente no eran desechables, es un material que ha sufrido también cambios. Siguen existiendo los auténticos rapidógrafos recargables, instrumentos de precisión muy finos, muy costosos, que han sido reemplazados en una buena parte de los campos de la ilustración, el dibujo, etc. Vamos recorriendo la silueta de la figura. Si es necesario, añadimos pequeños toques que nos sirven para representar o dar sugerencias de las diferentes partes de la anatomía. El rapidógrafo, aunque es desechable, es un material de alto rendimiento, podemos hacer una gran cantidad de imágenes con él. El efecto y la ventaja que tienen, aparte de todo, el hecho de poder ser transportados cómodamente, prácticamente en el bolsillo de la camisa, hacen que sean uno de los materiales de mayor utilización por ilustradores, diseñadores de modas, diseñadores industriales, dibujantes de cómics y todas las profesiones, arquitectos, por supuesto, también. Una vez que llegamos a este punto, tenemos prácticamente entintada toda la imagen. Podemos añadir algunas líneas interiores que ayudan a enfatizar rasgos, pequeños toques sobre los cuales se puede hacer un poquito de énfasis. También podemos perfeccionar bordes de lo que anteriormente habíamos hecho. Y con la utilización de nuestro lápiz blanco podemos reservar las áreas de luz y crear el efecto de volumen. En este caso, el hombro de la figura recibiría un poco de luz. Naturalmente, los pliegues de la ropa, los cuales podemos interpretar mediante trazos muy anchos, como estos, acostando un poco el lápiz, sin perder de vista la estructura que está debajo, la estructura previa que hicimos para poder interpretar el cuerpo. Prácticamente este podría ser ya el resultado final de una versión de la figura femenina ilustrada utilizando estos materiales. Se puede enfatizar más todavía en los detalles si uno lo considera necesario, pero para la mayoría de las profesiones esta es una de las etapas en las que podría darse prácticamente por concluida la imagen. Hemos hablado también de la posibilidad de hacer un contorno final mucho más denso, más grueso. Es importante que se observe la figura como aparece en este momento en el dibujo y lo que sucede si le damos esa silueta de acabado final, que es realmente una manera de generar un poco más de acento en algunas de las principales formas del dibujo. Voy a utilizar una especie de pincel plumón acá, solamente la silueta, sobre todo en algunas zonas que considero importantes de resaltar. No es imprescindible que todo el dibujo tenga este contorno, es solamente una forma de enfatizar un poco más las zonas y ciertas áreas que pueden considerarse de luz y sombra. Podemos usar este trazo grueso para los sitios que están más alejados de la luz. Se trata, por supuesto, de solamente resaltar la silueta externa.
este caso solamente la mitad derecha de la imagen ha sido la que ha tenido ese énfasis de la línea. Terminamos la figura femenina. Quizá el último toque tiene que ver con el zapato. Supondríamos que está levantado el talón, entonces se produciría el agrisado correspondiente. El color blanco ayuda a construir con relativa facilidad pliegues, luces, sombras. Se pueden enfatizar un poco más, evitando caer en el exceso de rayar excesivamente la superficie. En ocasiones conviene más utilizar, como hemos visto, el lápiz en posición inclinada, casi completamente acostado. En la figura masculina podemos aplicar un principio equivalente. Entonces utilizamos de nuevo los marcadores, pensemos en colores distintos. También podemos hacer en lápices de colores, los tonos de la piel, por ejemplo. Vamos a hacer esta figura con un pantalón de color azul, por ejemplo. Entonces bordeamos toda la imagen, como ya hemos hablado en el ejercicio anterior y en otros similares. Se trata de crear un área de seguridad antes de aplicar el tono plano de las superficies. En este caso concreto no hacemos diferencia de los pliegues, ni siquiera de la separación de las piernas, etc. Y usando el marcador en el bisel por su cara más ancha, extendemos el color completamente. Hacemos la piel de la figura utilizando de nuevo la misma estrategia. Vamos a colocar la mano del personaje dentro de uno de sus bolsillos. Los tonos de la piel. Los colores planos en la piel son característicos del lenguaje visual que generaron los cómics. El cómic norteamericano de los años 30, 40, 50. Con frecuencia en este tipo de cómic se prescindía completamente de la representación de las luces y las sombras. Se limitaba todo a extender un color completamente plano para representar las tonalidades del rostro. Sin embargo, si a un color como este que estamos extendiendo, ya lo vimos en la figura femenina, le añadimos capas en algunos lugares, dejando secar unos segundos, ya sabemos que podemos lograr un efecto de modelado por el simple hecho de utilizar una mayor cantidad de capas de marcador. Aquí estamos haciendo algo similar a lo de la figura femenina. De nuevo, varias pasadas. La sombra que podría producir la manga ancha sobre el brazo, cerca del antebrazo, varias capas, los dedos un poco más oscuros. Sombreamos la palma de la mano
doblándose en el punto de la muñeca, habiendo secado un poco más los pómulos, los arcos superciliares, un poco la frente, un lado del rostro más oscuro que el otro en general. Nuevamente pensamos en qué otro color podríamos introducir. Supongamos este personaje con una camiseta gris. Supongamos que se trata de una camiseta con este cuello. Y vamos a imaginar una camiseta a rayas grises y blancas. Una de las ventajas de trabajar adecuadamente la estructura simplificada del cuerpo es que una vez que tenemos clara esa estructura, es fácil inventar incluso el ropaje. No es imprescindible que uno haga la ropa estrictamente que pueda tener el modelo o el personaje del cual partió la escena. Se puede modificar. En diseño de modas es precisamente lo que sucede con el aprendizaje de lo que los diseñadores de modas ven en las escuelas de diseño, conocido como el aprendizaje de figurín, dibujo de figurín, que no es otra cosa que esta misma estructura, solo que utilizada en un canon mucho más alargado que el que se usa, por ejemplo, en los parámetros del diseño industrial, y que se utiliza para diseñar prendas de vestir. Pensemos en esta figura con el cabello negro. Trazamos nuevamente algunos de los principales contornos. Podemos hacer que el cabello sea, como vimos en la figura femenina, completamente plano, sin reservas de blanco. Una mancha negra neta, uniforme, como esta. Llegando a esta etapa, podemos utilizar, como hicimos con la figura femenina, nuestro plumón de tinta negra, en este caso un rapidógrafo, con el cual simplificamos en una síntesis mínima todos los trazos principales que aluden a las características físicas de la figura. Hacemos contornos, muy pocos trazos. La idea es que el calibre mismo del rapidógrafo nos permita hacer esas manchas. Vamos recorriendo cada detalle que ya habíamos dibujado anteriormente con nuestro lápiz, de manera que poco a poco, a medida que recorremos las líneas de nuestro dibujo, la imagen vuelve a salir con mucha claridad. Prestamos mucha atención a las líneas de pliegues, de contornos principales, etcétera, etcétera. Por supuesto, no perdemos de vista las características anatómicas esenciales. Podemos incluir y
también detalles de última hora, pequeños elementos ambientales de la figura. Aún sobre una superficie muy oscura, como podría ser este azul del pantalón, conviene que tracemos de todas formas las líneas de nuestro dibujo. La última etapa, o casi la última, la interpretamos como hicimos con la figura femenina, recuperando algunas zonas de brillo que podemos incluir sobre las zonas netas de color plano. Pliegues del pantalón, aquí podemos hacer alusión a algunas arrugas por medio del blanco. Utilizamos el lápiz también acostado para traducir esos pliegues o formas principales de reflejo. Ya sabemos que los colores que vemos en la realidad son colores de mezcla, no colores puros en realidad. Ahí tenemos ya una aproximación casi concluida de esa imagen. Podemos enfatizar algunos trazos de contorno, inclusive sobre las zonas más oscuras que aparentemente quedarían ocultas casi por completo. En este punto se podría también hacer como hicimos con la figura femenina, incluir el uso de algunos trazos para definir de manera más neta las formas, o hacer también uso de las posibilidades que tiene generar un contorno un poco más denso. Pensemos en el costado izquierdo, como el área de mayor densidad. Es decir, el área que quedaría más oscura o en cierta penumbra. De modo que las líneas débiles las dejamos al lado derecho. Se trata de generar una silueta únicamente mediante el uso de un trazo mucho más grueso. El cambio de calibre en la línea ayuda a dar una interpretación muy particular del dibujo. Este sería el resultado de esa interpretación. Dos figuras humanas ilustradas en este caso mediante el uso de marcadores y lápices de colores. Ciertas partes de la figura, como por ejemplo la piel, podían haber sido hechas con lápiz o pastel. No hay un límite en ese sentido. Una imagen se puede hacer con cualquiera de esas técnicas únicamente o combinando varias.
La importancia de seleccionar la técnica adecuada radica en usarla adecuadamente, de usarla de forma contundente. Termina este video número 16 de esta serie de ilustración, en este caso figura humana con técnicas mixtas.